Rastrear el coronavirus a través de aplicaciones móviles, tomas de temperatura en aeropuertos, comercios o empresas, o incluso el uso de pasaportes inmunitarios. Son algunas medidas que ya están en vigor o que se barajan para evitar futuros brotes, pero algunas de ellas podrían vulnerar nuestro derecho a la protección de datos. Eso es lo que nos preguntamos todos, Wendy. ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Hasta dónde? Un tema bastante interesante porque, como decía Miguel Ángel, durante esta desescalada se han puesto en marcha algunas medidas preventivas pues, para monitorizar y detectar el virus. Pues bien, estas medidas, algunas de ellas, pueden chocar con la privacidad y con la protección de datos. Y precisamente vamos a hablar de estas cuestiones con Llurena Carrillo, que nos acompaña esta noche, abogada del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias. Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias. Primero preguntarte, Llurena, ¿es legal que nos tomen la temperatura con un termómetro, con cámaras térmicas en espacios públicos, supermercados, comercios, para saber si estamos contagiados por el virus? Bueno, en este contexto actual sí sería legal, de hecho no hay nada que lo impida y hay un vacío legal, o sea, sí que pueden tomarnos la temperatura y de hecho como medida de seguridad lo estamos viendo. Nos pueden tomar la temperatura en el acceso como medida de seguridad, lo que no nos pueden es registrar e identificar junto con la toma de la temperatura. Es decir, por ejemplo, yo esta tarde que he tenido que coger el barco me han tomado la temperatura. ¿Y si yo me niego, me puedo negar? Nos podemos negar a que nos tomen la temperatura. La consecuencia más probable es que si yo como política de seguridad he establecido una toma de temperatura, te pueda negar el acceso. Y por ejemplo, ¿qué pasaría con las cámaras térmicas? En el caso de las cámaras térmicas es diferente el termómetro. La cámara térmica es una cámara que por imagen nos está midiendo ya la temperatura y lo que debería estar la zona es señalizada. Igual que nos señalizan las cámaras de seguridad, nos deben de indicar que la cámara toma la temperatura, que es una cámara térmica que coge imagen. Es legal tomar la temperatura, sí. Nos podemos negar, pero nos prohibirían el acceso y después tienen que señalizar las cámaras térmicas. También quería preguntarte, los riesgos de privacidad que pueden entrañar algunas herramientas tecnológicas que puedan ayudar al coronavirus, y los vamos a ver a continuación. Por ejemplo, ¿qué riesgos puede entrañar la geolocalización? En principio la geolocalización utilizada como dato anónimo en el que a lo mejor un cuerpo de seguridad se basa en la compañía de teléfonos para hacer un mapa de movilidad telefónica, eso aporta valor porque permite organizar zonas geográficas, puntos calientes en los que hay mucha movilidad y saber cómo nos estamos desplazando. En realidad hay un riesgo personal, no hay, porque el dato es anónimo y es como una forma de utilizar la información telefónica que queda registrada para geolocalizarnos y planificar movilidad. Es decir, siempre y cuando esa geolocalización no conlleva decir Pepito está saliendo a comprar el pan o Ana sale a la plaza del pueblo, hasta ahí es legal. Exactamente, no podemos llamar a Pepito y ver si está yendo a buscar el pan. Otra de esas herramientas, las redes sociales, ¿qué riesgos ocasionan en este caso? Pues en este contexto las redes sociales han tenido un riesgo de bulos y los bulos informativos han generado mucho caos y eso es un riesgo muy elevado que han tenido las redes sociales, además de la captación de datos personales y otro tipo de fraudes informáticos que hemos detectado. Aplicaciones móviles que están ayudando un poco a detectar los lugares de riesgo del virus. Las aplicaciones móviles, cuando te registras, hacen una captación de datos. Tenemos que tener cuidado y ser selectivos porque estamos cediendo datos y ahora mismo tenemos una zona insegura y muy abierta en tema de apps y tenemos que ser selectivos con la fuente de las aplicaciones que instalamos. Sobre todo con esa información que le demos a la aplicación, ¿no? Le damos acceso al teléfono y le damos acceso a información personal. Hay que ser muy selectivos con lo que instalamos. Otra de las dudas y de los riesgos de privacidad, las cámaras de infrarrojo. Bueno, es lo mismo que las cámaras de seguridad. La cámara de infrarrojo lo que es una tecnología que permite la captación de la temperatura corporal. Tiene que estar señalizada la zona porque es una toma de temperatura de un dato privado, igual que la imagen me la tienes que avisar, pues me tendrás que indicar que en esa zona me puedes sacar una foto térmica. Llurena, se está hablando mucho en estos tiempos de los datos biométricos, es decir, la huella dactilar, el reconocimiento facial, el reconocimiento por la pupila, esa información biométrica que se utiliza para los accesos a los trabajos también pueden ayudar en esta lucha contra el coronavirus. Sí pueden ayudar siempre y cuando lo hagamos desde los protocolos laborales con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley de Protección de Datos. Por ejemplo, en ámbito sanitario puede ser muy útil a la hora del acceso diario, que tú tengas la mano como fuente de identificación biométrica de acceso al centro sanitario y que además te cojan la temperatura, porque es una medida de control y de seguridad. Yo voy a acceder, por ejemplo, al trabajo, por poner un ejemplo, y mi temperatura es más elevada de lo normal, ¿mi jefe o cualquier empleado de la empresa puede informar de esa información personal mía sobre mi temperatura? No. No. La privacidad hay que respetarla. De hecho, los datos sanitarios son muy sensibles y no se pueden fluir las informaciones del personal entre el personal a través de la dirección, no se puede.
una pregunta que yo creo que engloba todo este tema. ¿Qué prevalece, la protección de la salud pública o la protección de datos, la privacidad? Prevalece la protección del interés general, que es la salud pública en este momento, y hay una ley que es la protección de datos que, si la vamos a vulnerar, tiene que ser por interés general. Entonces, en este momento, salud pública. Salud pública, interés general. Sí. Y ya para terminar, hemos podido comprobar en Internet, precisamente en los principales buscadores de empleo, que circulan ofertas donde muchos ya exigen, en muchos casos indispensables, el haber superado el coronavirus. Vamos a ver en esta pantalla algunas de esas ofertas, aquí lo estamos viendo, imprescindible test COVID-19 con negativo o haberlo pasado ya. Es lo que hablamos de ese certificado de inmunidad, pero no solo ofertas de trabajo, también se aporta en los currículum, en esas demandas de empleo que ya cuentan con los anticuerpos del COVID-19. Hablando en términos de legalidad, ¿pueden las empresas exigir en condiciones de inmunidad para contratar a los trabajadores? No, en el contexto legal actual esto no es legal. O sea, nosotros no podemos solicitar un dato médico a un trabajador para un proceso de selección de personal. Lo único que podemos establecer son pruebas objetivas de aptitud para criterios de selección de personal en cuestiones de materia física, pruebas, etcétera, de aptitud, pero no podemos solicitar un certificado específico de inmunidad. Es una materia de discriminación y además atenta contra derechos laborales básicos que están consolidados. Si a mí me exigen que yo aporte una analítica dando negativo en COVID, yo me puedo negar porque no es una medida a tener en cuenta. Efectivamente, nos podemos negar. Lorena, muchísimas gracias a ustedes por estar esta noche con nosotros. Gracias. Miguel Ángel, yo me quedo con esta última parte porque no sé qué futuro puede tener este certificado de inmunidad y hasta qué punto puede llegar, si hasta se le puede sacar beneficio a dar negativo o tener anticuerpos. Yo creo que Lorena Carrillo, a la que le agradezco enormemente que haya estado esta noche con nosotros, muchísimas gracias a Wendy, muchísimas gracias Lorena, porque de verdad que nos ha aclarado muchísimas cosas, muchísimas dudas que nos estábamos planteando, pero bueno, hay algunos asuntos que a uno le llaman mucho la atención. Le pregunto a Mos, le pregunto a Manuel.